El día de hoy te voy a enseñar la mecánica que te va a permitir hacer cualquier juego básico usando C++, y no tiene nada que ver con motores de videojuegos ni de llenar el programa de librerías externas. Simplemente usaremos dos librerías y esta plantilla que nos ofrece el mismo Visual Studio. Ahora, la mecánica de la que te hablo es la colisión de elementos en una animación, una herramienta fundamental que permite al jugador realizar disparos, recibir impactos, teletransportarse de un lugar a otro e incluso simular una interacción con un NPC. Así que en este video explicaré paso a paso la lógica que hay detrás de las colisiones en una animación, cómo aplicarlos en tus proyectos y las funciones y técnicas que te permitirán crear animaciones más dinámicas e interactivas. Pero antes de aprender cómo usar las colisiones, debes tener en claro cómo funciona una animación dentro de C++. Piensa en la consola como una gran matriz de coordenadas XY, donde la coordenada 0,0 está en la esquina superior izquierda de la consola. Cuando nos movemos a la derecha aumenta X y cuando bajamos aumenta Y. Nosotros podemos configurar el tamaño de nuestra consola usando la siguiente función, donde el primer valor indica el ancho y el segundo el largo, o mejor dicho, las X y las Y. Para animar un objeto, por ejemplo un asterisco, tenemos que borrar su posición actual, actualizar su coordenada y volver a dibujarlo en la nueva coordenada. Usando la siguiente función podemos elegir en qué parte de la consola vamos a animar nuestro elemento. En este caso lo iniciamos en el punto 00 de la consola. Y si aumentamos en 1 en la posición X, como puedes ver, se aparece al lado de la posición original. Y si repetimos este proceso dentro de un bucle y le colocamos un pequeño delay, obtenemos una animación fluida. Con esto claro, ahora sí podemos pasar a lo más interesante, las colisiones. Una colisión ocurre simplemente cuando las coordenadas X y de dos elementos coinciden en un mismo momento del programa. Para detectar esta colisión, basta con colocar una condición que verifique si las coordenadas de un elemento coinciden con las del otro. Entonces, para ejemplificarlo en el código, lo primero que haremos será crear un carácter movible controlado con las flechas direccionales del teclado. Después vamos a crear un segundo elemento que se mueva de manera independiente y por último haremos una condición en caso de que ambos elementos lleguen a colisionar. Así que empecemos. Usaremos la función cabihit de la librería conio.h y una variable tecla con get para detectar la entrada del usuario. Luego, con una serie de condiciones if, moveremos el carácter según la tecla presionada. Con esto ya tendremos el personaje movible. Ahora crearemos un segundo elemento, el cual será una bala. Para ello declaramos nuevas variables x2 y y2, las cuales serán las coordenadas de nuestra bala. Las inicializamos por ejemplo en la parte inferior de la consola y hacemos que y2 disminuya constantemente para que la bala se mueva hacia arriba. Después, siguiendo la lógica que conocemos, borramos la posición anterior del carácter y dibujamos una nueva posición en la pantalla, después de modificar sus coordenadas, claro. Pero cuando llega al final me sale un error, porque al parecer el elemento supera el tamaño de la consola. Para solucionarlo simplemente agrego una condición. Si y2 es igual a 1 o mejor dicho llega al límite superior de la consola, que su valor se reinicia a 39, así vamos a crear un movimiento constante de la bala. Por último haremos lo más importante, una colisión. Debajo del apartado de mover y usando un if colocamos si la posición del personaje XY coincide con la de la bala X2 y Y2, el bucle se rompe y el programa nos muestra el mensaje de perdiste. Este mensaje lo colocamos fuera del bucle y lo ponemos a mitad de la pantalla. Al ejecutar el programa, como podemos ver, tenemos una bala que sube y baja y este personaje que podemos controlar con el teclado. Cuando se crucen, como puedes ver, aparece el mensaje de perdiste. Pero ¿qué pasaría si nuestro punto se vuelve un personaje de más de un carácter? Bueno, lo primero que haremos será crear un personaje movible controlado con las flechas direccionales del teclado, en este caso será de 3×3. Después haremos una condición que termine el juego siempre que las coordenadas de la bala colisionen en cualquier parte del cuerpo de nuestro personaje. Para hacer un personaje realizaré un arreglo de tipo string donde cada elemento va a representar una parte de su cuerpo. En este caso el elemento 0 será la cabeza, el elemento 1 será el cuerpo y el elemento 2 será los pies. La diferencia entre animar un solo carácter y un personaje de varios caracteres es que simplemente cerramos la parte de dibujar y borrar en bucles. Encerramos toda la parte de borrar dentro de un for que va a iniciar en 0 y va a tirar por cada parte del sprite de nuestro personaje, en este caso hasta 3. Y en lugar de imprimir solo un espacio en blanco, lo amplío a 3 porque ese es el espacio horizontal de nuestro personaje. Repetimos lo mismo con respecto a la parte de dibujar, solo que ahora colocamos el arreglo para que imprima cada parte del cuerpo de nuestro personaje. De este modo ya tenemos un personaje visible, el cual podemos controlar con teclas direccionales. Pero al ejecutarlo tenemos otro error, solo se imprime los pies de nuestro personaje. Lo solucionamos simplemente sumando el iterador a cada coordenada Y. Esto es para que en cada iteración cada parte del cuerpo se imprima una debajo de otra. Y ahora sí se imprime correctamente. También podrías realizar sprites con arreglos de tipo chart, pero sería más tedioso ya que tendrías que hacer un arreglo por cada parte del cuerpo y habría que imprimir cada parte haciendo uso de varios bucles for, aunque tiene la ventaja de que permite usar caracteres ASCII a tus personajes por si lo necesitas. Volviendo a la ejecución de mi programa, veo que si coloco mi personaje en medio de la pantalla, la bala lo atraviesa sin activar colisión, pero si lo muevo un píxel al lado, sucede la colisión. Para solucionar esto debemos entender cómo funcionan los personajes de más de un carácter. Si nosotros vemos nuestro personaje de 3×3 como una matriz, podemos darnos cuenta que tiene 9 coordenadas diferentes. Esto lo podemos ver como una hitbox en los videojuegos que conoces. Lo que ocurre es que actualmente la condición de colisión se activa cuando las coordenadas de la bala coinciden con las coordenadas X y Y de nuestro personaje, que es este único píxel de la hitbox de nuestro personaje. Entonces, para solucionarlo hay que modificar la condición de colisión. Viendo las coordenadas de los píxeles de nuestro personaje, podemos modificar la condición de la siguiente manera. Si la coordenada X de la bala es mayor o igual a X y es menor o igual a X más 2, y la coordenada Y de la bala es mayor o igual a Y y menor o igual a Y más 2, entonces
entonces que el bucle se rompa y salga el mensaje de perdiste. Ahora, si ejecutamos, vamos a darnos cuenta que la colisión funcionará correctamente sin importar en qué parte del cuerpo impacte la bala. Bien, ahora haremos que nuestro personaje sea el que dispare las balas y que ese disparo colisione con un enemigo. Pero antes, si el video te está ayudando, agradecería mucho un like, una suscripción y cualquier comentario para ayudarme a crecer y para poder seguir haciendo este tipo de videos. Volviendo al ejemplo, lo primero que vamos a hacer será crear un enemigo que se mantenga constante en la pantalla. Luego cambiaremos el comportamiento de la bala para que nuestro personaje pueda disparar desde la posición en la que está actualmente. Y por último haremos la condición de colisión necesaria para que nos salga un mensaje de ganaste al darle a un enemigo. Primero creamos un enemigo de la misma forma de nuestro personaje principal. En este caso será el mismo monigote de 3×3 pero con una posición fija, por ejemplo en 76 y 19, para que aparezca en el lateral derecho de la consola. En este caso no le creé una variable para cada coordenada porque mi personaje estará fijo en la pantalla, pero si tú quisieras hacer que el enemigo se mueva constantemente deberías crearle variables X y Y para su movimiento. Copiamos el bloque de código que usamos para dibujar nuestro personaje principal y ya tenemos nuestro enemigo. Ahora vamos a modificar el código de la bala. En lugar de moverse constantemente, la bala solo se activará cuando presionemos la tecla D. Iniciamos una variable bool en false que se llame activo bala, y en la parte de movimiento, si el jugador presiona D, activo bala cambia true. Adicionalmente vamos a iniciar sus coordenadas al lado del personaje. En base a la lógica que vimos hace unos minutos, el disparo debería iniciar en las coordenadas X+3 y Y+1 de nuestro personaje. Con respecto a su movimiento, se moverá a la derecha, entonces colocamos en la parte de movimiento X2 más igual 1. Haciendo uso de una condición if, todo código relacionado a la bala solo se ejecutará si activo bala es igual a true. Ahora, con respecto a la colisión con el segundo monigote, como sabemos tiene dos coordenadas fijas, en 76 y 19, entonces aplicando la misma lógica que hemos visto anteriormente, colocamos como condición si la coordenada X de la bala es mayor o igual a 76 y menor o igual a 76 más 2, y la coordenada Y de la bala es mayor o igual a 19 y menor o igual a 19 más 2, entonces que el bucle se rompa y salga el mensaje que ganaste. Ahora, si lo ejecutamos parece que funciona correctamente, pero si presionamos X otra vez, puedes notar que el disparo se elimina y vuelve a iniciar en la posición actual. Para solucionarlo simplemente colocamos en la parte de donde iniciamos el disparo una condición. Si activo bala es false, entonces se ejecute este bloque de código. Y en la parte de movimiento colocamos que si la bala llega al límite lateral derecho, la variable activo bala cambia otra vez a false. Ahora, si lo ejecutamos vemos cómo funciona correctamente. Disparamos y para volver a disparar debemos esperar que acabe su animación. Ahora, si quieres que el personaje dispare múltiples balas al mismo tiempo, pues primero deberías definir la cantidad de balas que necesite. Puedes hacerlo desde el programa declarando una variable o usando memoria dinámica en caso de que quieras que esta cantidad pueda variar en medio de la ejecución. En este caso yo usaré la primera opción. Si quieres aprender a usar memoria dinámica, tengo un video completo sobre punteros que podrías revisar. Bueno, lo siguiente sería declarar un arreglo para las coordenadas X y Y para identificar si una bala está activa o no. Ahora vamos a iniciar todas las balas en false, usando este bucle for que vamos a repetir el resto de este ejemplo. Iniciamos el iterador en 0 y se va a repetir mientras que y sea menor a la cantidad de balas que declaramos. Recomiendo usar una variable en lugar de un número fijo y que este aumente en 1, ¿no? Ahora, en el código solo modificamos lo siguiente. Encerramos todos los bloques de código referido a la bala dentro del bucle que acabo de mostrar. Luego cambias todas las variables x2, y2 y activo por sus respectivos arreglos. Si ejecutamos nos damos cuenta que ocurren dos errores. Primero, sigue habiendo un solo disparo y segundo, la colisión no sucede. Para solucionar el primer error vamos al código donde activamos el disparo y colocamos un break. Sin el break, el bucle for activa los 5 disparos al mismo tiempo con las mismas coordenadas cada uno, dando la ilusión de que solo estamos haciendo un disparo. Pero colocando break, ahora si activa un disparo, el bucle for que recorre todos los disparos deja de ejecutarse. De esta manera puedes activar uno por uno en lugar de los 5 de una. Para el segundo problema lo que haremos será modificar la colisión. Para ello quitamos el break y en su lugar vamos a terminar el programa ahí mismo. Colocamos el mensaje de ganaste y un return 0 que indica que el programa finaliza ahí. Y al ejecutarlo, como podemos ver, ahora sí funciona correctamente. Por último vamos a hacer un ejemplo mucho más sencillo. Haremos portales y la lógica detrás de los mismos. Eso nos puede servir para crear escenarios, por ejemplo si tu personaje llega a un punto X, aparezca en otra posición del mapa. O si a nuestro personaje le dejas un disparo, entonces que reaparezca en otra posición. O inclusive cargar un mapa completamente diferente. Lo que yo voy a hacer como ejemplo principal será que si mi personaje llega a la esquina inferior derecha de la pantalla, aparezca en la esquina superior izquierda de la misma. Para lograr esto simplemente limpiamos todo nuestro código con respecto a los disparos y luego editamos la condición. Como sabemos nuestra consola es como una matriz gigante. En este caso hice que tenga como límite el valor 80 en X y el valor 40 en Y. Ahora, si quiero que el programa detecte todo mi personaje al llegar a la esquina inferior derecha, haré lo siguiente. Considerando que mi personaje ocupa un espacio de 3×3, desde la coordenada 80 con 40 voy a contar 3 elementos a la izquierda, empezando desde el 80, y luego 3 elementos hacia arriba para sacar las coordenadas X y Y. Coordenadas en la cual nuestro personaje debe coincidir para que ocurra una colisión. Entonces, cambiamos la colisión de modo que si X es igual a 77 y Y es igual a 37, las coordenadas de nuestro personaje cambian a 1. Al ejecutar el programa, cuando el personaje llegue a esa posición, se teletransporta al
otro lado de la pantalla. Esta misma lógica puede usarse para crear mapas, casas o zonas especiales dentro del juego. Y también se puede combinar esta lógica con los disparos. Y si volvemos al primer ejemplo, en lugar de romper el código al colisionar con una bala, nos vamos a teletransportar al mismo lugar donde empezamos. Vamos a iniciar la posición de X y Y de nuestro personaje en 75 y 19. Ahora eliminamos el break y en su lugar colocamos que la posición X y Y vuelva a ser 75 y 19. Y si lo ejecutamos, nuestro personaje al ser impactado con una bala nos regresa a una posición específica. Y antes de terminar te dije que podíamos simular conversaciones con NPCs haciendo uso de colisiones. Y sí, usando esta misma lógica, digamos que tenemos un NPC en la mitad de la pantalla. Este NPC va a ocupar todos estos espacios, entonces podemos colocar como condición que si las coordenadas de nuestro monigote coinciden con todo este rango de las posiciones, entonces al presionar E se imprime un mensaje. Por ejemplo, le voy a poner hola, soy un NPC. Entonces, cambiando estas cosas, tenemos un NPC funcional en nuestro programa. Ahora, en lugar de hacer que imprima un solo mensaje, podemos colocar lo que nosotros queramos que haga dentro de este bloque de código. Y eso sería todo con respecto a este video. Gracias por ver y si les ayudó dejen un like, compartan y dejen un comentario que me ayuda mucho a crecer en YouTube. Nos vemos en el próximo video.